identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo, que a partir de ahora el periodista Luis Cruz nos invita a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia. Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora del Museo, tu programa de entrevistas favorito, el programa del Museo Histórico Nacional que cada día nos sorprende en la radio USACH 94.5 FM y también los días sábados a las 13:30 y los lunes a las 22 por la señal de Santiago TV, 50.1 del dial digital. Y les cuento que el día de hoy nos va a acompañar el arquitecto y escritor Enrique Inda Goicolea para conversar acerca de su nuevo libro. Lo tengo acá en mis manos, lo voy a mostrar. Se llama La derrota de Rancagua, la lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins, que desencadenó una tragedia. ¿Cómo estás, Enrique? Un gusto tenerte nuevamente acá en La Hora del Museo. Igualmente un gusto para mí estar con ustedes. Tercer libro. Sí, pues. Tercer libro. Bueno, y partamos esta conversación. Tengo ganas de saber por qué decidiste pasarte a la no ficción, porque tú vienes de haber publicado 2 novelas sobre Bernardo O'Higgins, ¿no? Novelas que le fue muy bien, tanto en crítica como en la recepción del público. ¿Y por qué quisiste hacer el salto a la no ficción? Precisamente porque quienes leyeron la biografía novelada de O'Higgins tenían muchas dudas entre qué era realidad. Uno quedaba con la duda, ficción. exacto, uno quedaba con la duda. Entonces, claro, uno era natural porque estaba escrito con ese objetivo, digamos, había un interés de parte mía de tomar el tema de la novela fundamentalmente para establecer diálogos, es decir, O'Higgins hablaba con determinados personajes, pero efectivamente esa ficción era muy poca dentro del libro. Y muchos me consultaron, bueno, pero es cierto esto, es cierto esto otro, y les aclaraba un poco, mira, esta parte es cierta hasta por ahí nomás. Claro. Pero objetivamente el libro era mucho más histórico que de ficción, y me dio la sensación de que eso fue parte del interés del público. Fíjate que tengo la sensación que hay en los lectores, o por lo menos una élite, o no sé si es tan élite de lectores, que les interesa la historia de Chile. Sí, claro. Y me he dado cuenta también que parece que hay mucha ignorancia al respecto, o desconocimiento, o tienen una visión o un conocimiento de la historia de Chile a partir de lo que estudiaron en sus colegios. Claro, claro. Y eso es muy sintético, por lo menos yo, la experiencia mía cuando yo estudié en el colegio, era que lo que nos enseñaban de historia de Chile era muy sucinto, se pasaba rápidamente de un periodo a otro, muchas fechas, muchas batallas, había que memorizar bastante, pero no había como un relato cronológico de una sucesión de hechos, pero nunca se llegaba a profundizar o a discutir sobre el porqué de esos hechos, claro, o en qué contexto se daban esos hechos. Exacto, cómo estaba el mundo, ¿no? Rearticulándose, sobre todo en Europa, que es una época de muchas batallas, de Napoleón, el hermano de Napoleón, está todo pasando de alguna forma en Europa, y eso tiene ecos tremendos acá en Chile. Algo que te quiero preguntar también tiene que ver con el trabajo de fuentes, de investigación detrás de este libro. Cuéntanos un poco cuánto tiempo estuviste investigando, qué tipo de fuentes utilizaste para hacer este libro. Mira, este libro nace hace muchos años porque es parte de mi investigación sobre el periodo de la independencia de Chile. ¿Ya? Es un periodo que a mí me interesó mucho, o sea, cómo fue el proceso independentista chileno que dio origen a la formación de la República. Y en ese proceso apareció O'Higgins como figura fundamental. Espérame, ¿esta investigación parte, digamos, con tu interés de generar ficción, de hacer una novela o...? Siempre curiosidad. Siempre curiosidad. Interés cultural, interés por entender mi historia y sobre todo interés por entender por qué estamos hoy históricamente donde estamos, cómo se origina lo que hoy tenemos. Entiendo. Entonces, yo tenía que partir de atrás.
porque era muy, creo que no era justo empezar de los hechos más recientes o del último siglo, del último siglo y medio. Y por eso la Guerra Civil de la Independencia de Chile es para mí un hito fundamental y fundacional de lo que es nuestra historia, de estos más de 2 siglos de historia independiente. Ahí apareció la figura de O'Higgins, y mientras yo investigaba fui tomando algunas notas, y a medida que tomaba notas e investigaba fui adquiriendo, afortunadamente tuve los recursos, adquiriendo y formando una gran biblioteca sobre el periodo, sobre todo lo que se había escrito sobre la independencia de Chile, tanto de historiadores como novelas relacionadas. Y por lo tanto fui armando un acopio de una muy buena y extensa fuente bibliográfica para escribir tanto los O'Higgins, y de ahí, dentro del periodo de la independencia, que los historiadores lo han dividido en 2 periodos, que es la Patria Vieja y la Patria Nueva. Claro. Justamente el término de la Patria Vieja está marcado por habitualmente se habla de la batalla de Rancagua, el desastre de Rancagua, el sitio de Rancagua, y siempre estaba esto marcado por un signo de heroísmo, como que había sido una epopeya heroica. Claro. Y por lo tanto, revisando tanto historiadores tradicionales como Barros Arana, etcétera, me fui dando cuenta que de heroico tenía re poco, de desastre y tragedia tenía mucho, y que había sido uno de los hechos, el hecho más sanguinario de la Patria Vieja, en que realmente era inexplicable. Claro. Cómo se llegó a una tragedia de esa naturaleza, y obviamente para llegar a eso, como en todo proceso histórico, había una historia previa, que es una historia tremendamente caótica. La Patria Vieja es un periodo de gran caos. Hay mucho de anarquismo, se forman 2 partidos irreconciliables, que son los monarquistas, los que quieren mantener siendo colonia de España, y un bando que se denominó, la historia los denomina los patriotas, y yo sigo hablando de patriotas y realistas, y por lo tanto hay una confrontación. Y cuando yo hoy día, y perdóname que me refiere a hoy, veo que se habla mucho de esta polarización del país, en la Patria Vieja estaba absolutamente polarizado, y te diría mucho más que ahora, porque ahí casi no había medias tintas. Claro. Había gente que era un poco más moderada que otros, pero al final de cuentas esto se resolvió en el enfrentamiento de 2 bandos irreconciliables, o sea, más polarizados no podían estar. Entonces, cuando me hablan de polarización hoy día y veo lo que sucedía entonces, no me cuadra. O sea, somos un país que tiene una historia de polarizaciones. Qué bueno que toca ese punto, porque volviendo a esta idea que tú nos decías, conocemos la historia a partir de lo que se nos enseña en el colegio, y es una historia que tiene pocos matices. En tu libro, bueno, y cuando uno revisa la historia de lo que fue el periodo de independencia, claramente hubo muchas familias chilenas, familias importantes que se declararon monarquistas, ¿no? Que apoyaron la permanencia de Chile como parte del Imperio Español, y siento que ese es un punto que se toca poco y que quizás de alguna forma marca el signo de todo lo que va a ser después la historia de Chile, ¿no? Como una facción muy conservadora queriendo mantener las cosas tal cual habían funcionado durante toda la colonia, ¿no? Sí, y ya que tocas el tema de las familias en el periodo de la independencia y el periodo de la Patria Vieja, hay que decir que en realidad el enfrentamiento se produce a través de una confrontación de las élites. Exacto. Son familias monárquicas, familias patriotas, más las monárquicas indudablemente que las patriotas, y el resto de la población, en un 90 y tantos % analfabeta, eran meros espectadores de esto, y a los cuales, digamos, a lo que ellos denominaban en esa época el bajo pueblo, se les obligaba a combatir por uno y otro bando. Claro. Las familias principales eran fundamentalmente agricultores o comerciantes de comercio mayorista.
Muy pocos tenían en esa época explotación de la minería o Eso no estaba tan desarrollado todavía. muy poco desarrollado, entonces era fundamentalmente hacendados. Y los hacendados recurrían a sus peones para enrolarlos en sus filas como soldados. Claro. Soldados no tenían nada porque eran buenos para usar el asadón, la pala, para cosechar, pero que se les entregaba un coligüe con una punta de fierro, que era como una especie de lanza, y ese era el armamento con que se les obligaba a pelear, bajo las órdenes generalmente de sus propios patrones. Claro. O sea, según el patrón que uno tuviera, era el bando que le iba a tocar representar en la guerra. Exactamente. Si el patrón era realista, bueno, se defendía la causa realista. Claro. Y fundamentalmente por la obligación que el patrón imponía. Así se formaban los batallones, así se formaban los ejércitos, digamos, ya ejército entre comillas, porque ejército se supone que son realmente personas que han tenido una preparación militar. Claro. En este caso era absolutamente todo lo contrario, o sea, no sabían, y por eso, llegados los momentos previos a los pequeños combates, pequeños enfrentamientos, había una deserción gigantesca. O sea, a estos oficiales que eran los dueños de esto, se les arrancaban, claro, porque decían, no, pero primero estaba por salvar el pellejo y segundo, ¿por qué estamos peleando? O claro, sea, ¿estamos peleando para defenderle el campo al señor o estamos peleando por una cosa que se llama Apache, que yo no tengo idea de lo que es? Claro. O por un rey que me han dicho que tiene poderes divinos o que es un señor que está instalado ahí por Dios, claro, y por lo tanto le debemos respeto. Y también influía, por supuesto, por eso eran mucho más los monarquistas, influía el peso de la iglesia. Que, claro, ir contra el rey era ir contra Dios. Enrique, tenemos que hacer nuestra primera pausa. Está muy interesante esta conversación. Desde ya les recomiendo el nuevo libro de mi invitado del día de hoy, Enrique Indagoy Colea. Él ya había escrito antes 2 novelas acerca de la vida de Bernardo Higgins, la biografía novelada de Bernardo Higgins, pero ahora vuelve a la carga, esta vez con un libro de no ficción titulado La derrota de Rancagua. Este es un periodo muy particular de nuestra historia. Yo leyendo el libro, es curioso, pero me hacía mucho eco a esta serie Game of Thrones, por ejemplo. Era como ver Game of Thrones en Chile. todo lo que pasaba acá previo al desastre de Rancagua, ¿no? Toda la familia interviniendo, la figura de carrera de O'Higgins. Así que de verdad está súper bueno. Si usted, ahora que en Navidad tiene a alguien que le gusta la historia, que le gustan estos temas, acá tiene un gran libro para regalárselo en Navidad. La derrota de Rancagua, la lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins, que desencadenó una tragedia. Lo edita el sello Planeta. Lo encuentran seguro en La Flor de Papel, Merced 344. Quédense en la sintonía de Radio Usach porque ya volvemos con más Hora del Museo. Y ya estamos de regreso en tu programa de entrevistas favorito, La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional que siempre te sorprende en la señal de Radio Usach 94.5 FM y también los días sábados y los días lunes sábados a las 13:30 y lunes a las 22 por la señal de Santiago TV 50.1 en la señal digital. Yo sé que vivimos en tiempos donde no toda la gente utiliza, digamos, la antena como era hace 20 años, y la mayoría tienen TV Cable y Santiago TV no están todas las parrillas de TV Cable, pero les voy a dar un dato. Si no pueden verlo a través de la señal digital, que es absolutamente gratis, lo pueden ver a través de la página web de Santiago TV. Ahí lo transmiten también La Hora del Museo. Y si no, lo pueden ver en cualquier momento a través de YouTube, porque La Hora del Museo queda almacenada en YouTube todos los programas que se hacen en formato híbrido para radio y televisión. Así que búsquennos en YouTube, también somos La Hora del Museo y ahí formamos un subcanal del Museo Histórico Nacional. Así que si ustedes buscan La Hora del Museo van a poder encontrar en video, ¿no?, estas entrevistas que hacemos acá los días lunes y los días sábados. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando sobre un libro que tengo acá en mis manos. Lo voy a mostrar. Ahí, hágale el zoom, Pepe. Se llama La derrota de Rancagua.
La lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins que desencadenó una tragedia lo firma mi invitado del día de hoy, el arquitecto y escritor Enrique Inda Goicolea. Aquí tienen un buen dato. Se viene Navidad, si quieren hacer un buen regalo, quedar como reyes y reinas. Acá hay un buen libro sobre la historia de nuestro país, sobre el periodo de la independencia. Enrique, un gesto que me gustó del libro es que en la introducción cuentas una serie de datos sobre la sexta región, podríamos decir, sobre Rancagua, que no son tan conocidos. Por ejemplo, en el libro cuentas un poco cuál es el origen del nombre de esta zona, ¿no? ¿Por qué Rancagua se llama Rancagua? Bueno, es un nombre que viene del mapudungún, de Rencahue. Hay varias versiones al respecto, no hay una sola, porque se le ponía nombre a la vegetación cercana al río Cachapual, que es el río inmediato a lo que hoy es la ciudad de Rancagua. En ese lugar, hasta ese lugar, llegó la dominación incaica, en la época del periodo incásico. Y ellos siguieron hasta el Maule y dejaron su impronta en esta zona, como en todos los lugares que recorrieron los incas. Y ellos trajeron a estas zonas los naturales que habían acá, porque así les decían naturales en los libros de historia, en ciertos relatos y en actas, hablan de los naturales, otros hablan directamente de indios. Pero se decía naturales un poco porque se les vinculaba, me imagino, a la naturaleza. Eran como objetos, un objeto más de la naturaleza. O sea, eran como un árbol o un río. Claro. Los que ahí vivían eran los naturales. Y bueno, ahí lo primero que hubo fue, después antes de la dominación incaica, muchos años antes, se descubrieron fósiles de que ahí hubo asentamientos humanos de 8.000 años antes de Cristo. Y lo mismo de animales. Unos mamuts, dices tú, que encontraron cuando secaron la laguna Tahuatahua, ¿no? Claro, cuando se seca la laguna Tahuatahua, que ya es un anuncio del cambio climático, cuando se seca la laguna Tahuatahua aparecieron vestigios y se fue investigando y se fue haciendo descubrimientos arqueológicos re importantes, no solo la propia laguna, sino además de los alrededores. Claro. Y ahí se descubrieron que hubo ahí vida mucho antes. Por lo tanto, estamos hablando de una zona muy fértil, ha sido históricamente muy fértil, la zona que es como el centro del país más o menos, la zona agrícola, ganadera del centro del país. Entonces, ahí aparece esta Rancagua, que fue bautizada con otro nombre por uno de los encomenderos, de los primeros encomenderos que llegaron a Rancagua. Ese dato también es interesante, ¿no? Uno de los tipos que venía con Pedro Valdivia termina siendo la primera encomienda. Recordemos que esta fue una institución que justificaba de alguna forma la esclavitud, uno de los pueblos originarios bajo esta figura de la encomienda. Sí, era una forma elegante de esclavizar a los pueblos originarios. De esclavizar a los pueblos originarios y hacer que los pueblos originarios trabajaran para los encomenderos y por lo tanto prácticamente contra la comida y poder vivir ahí. Claro. Mantenerlos viviendo ahí. Era una cosa tremenda, desde todo, si lo miramos desde el... Claro, bajo excusa de evangelizar a los... Claro, y se decía que querían occidentalizarlos, cristianizarlos, sacarlos de sus supersticiones, de sus ritos paganos y de su cultura ancestral. Entonces ahí aparece primero como asentamiento un asentamiento indígena, se llamaban promaucahues o promaucas. Pero esto es previo a los mapuches, ¿es anterior? Previo, sí, es previo. Porque generalmente, los mapuches, había mapuches en todo Chile. En realidad el término mapuche tiene que ver con los dueños de la tierra, como los hombres de la tierra originales, que están por lo menos a lo largo de todo Chile y se distinguen de los araucanos, porque el término araucano tiene que ver solo con la zona de Arauco, del Biobío hacia el sur. Ese es un nombre que le dan los españoles. Los españoles le dan el nombre porque la frontera del Reino de Chile al sur era el río Biobío y del río Biobío hacia el sur era el territorio araucano, porque se llamaba Arauco ese sector. Entonces, así surge Rancagua y se estableció como una pequeña villa, como todas las villas que fundaban los conquistadores, calles rectas, ortogonales. Era un lugar, digamos, si se comparaba con Santiago, con
con Concepción o con Coquimbo, La Serena, era un lugar de menor importancia? Sí, absolutamente. O sea, fundamentalmente el país está dividido en dos regiones. O también desde el punto de vista católico de la religión, de la iglesia, se llamaban obispados. Ya. El obispado de Santiago, que supuestamente empezaba en el límite donde termina hacia el sur el desierto de Atacama, hasta el río Maule, y del Maule hacia el sur se denominaba Concepción, el obispado de Concepción, que llegaba precisamente hasta el río Biobío. Entonces la ciudad más importante de la región de Concepción era la ciudad de Concepción. Claro. Que primero fue villa también, igual que Rancagua, y después se le da el título de ciudad. Y la de Santiago era la capital, Santiago. Y había también, pero no se consideraba todavía como región independiente, Coquimbo y La Serena. Y eso se vino a hacer ya después, digamos, durante el periodo independentista, cuando se reconoce que deben ser representadas 3 regiones. Claro, y ahí se arma este triunvirato con estos 3 centros de poder. Exactamente, los 3, pero siendo el hegemónico y el administrativo Santiago. O sea, hemos tenido esta centralización desde el nacimiento de la independencia. Y como tú nos decías, Rancagua, digamos, era una villa que no estaba ni a la par ni de Concepción, ni de Santiago, ni de La Serena, Coquimbo, ¿no? En términos de poder, de desarrollo económico. Claro, no. Era muy inferior, y además Rancagua era como un punto de paso de venir desde el sur hacia... Porque los sureños y los nortinos hablaban de Chile. Cuando hablaban de Santiago, decían vamos a Chile, es ir a Santiago, y los del sur vamos a Chile, era ir a Santiago. Se decía Chile, ¿no? ¿En serio? Claro. Entonces, muchos documentos tú ves, y viajamos a Chile, y el tipo viene de Talca. Entonces, no tenía idea de ese dato. Claro. O sea, Santiago era Chile en esa época. Santiago era Chile, exactamente. Nos van a odiar nuestros amigos de región, es una broma. Sí. Pero bueno, la historia lo dice. Y es así, decían así, voy a Chile. Y en ese sentido, la villa de Rancagua, a diferencia de otras villas, tenía una característica especial, que es su plaza. ¿Ya? La plaza de Rancagua es una de las únicas plazas dentro de las ciudades chilenas, la única plaza a la que se accede solo por 4 calles, ¿Ya? A diferencia de las 8 a que se accede a la inmensa mayoría, casi a todas, el resto de las plazas de las ciudades de Chile. Eso, yo no sé, fue un capricho del trazador o por instrucciones del encomendero, pero se dejó esto con una plaza que solamente se accedía por cuatro calles y no por las 8 tradicionales, 2 en cada esquina, claro, como se accede a la plaza de cualquier otro lugar. Y eso es lo único que, diríamos, hace distinto la villa de Rancagua, hoy ciudad de Rancagua. Claro. Oye, ¿y cómo describirías tú la situación en nuestro país tras la llegada de José Bonaparte a la corona, al reinado de España, ¿no? Porque se produce esta situación donde Napoleón está arrasando en Europa, le toca el turno a España, Napoleón vota a la monarquía reinante, a Fernando VII, si no me equivoco. Bueno, estaba Carlos IV y Fernando VII, pero bueno... Y instala a su hermano. Claro. Y eso, digamos, nosotros desde Chile lo estamos viendo por televisión, podríamos decir. ¿Y cuál era la situación, según lo que tú pudiste...? Bueno, mira... A ver, espérame, me avisan por micrófono que la respuesta me la va a tener que dar en el siguiente bloque, porque ya nos comimos los 10 minutos del segundo bloque. Está muy interesante la conversación con mi invitado del día de hoy, el escritor y arquitecto Enrique Indagoy Colea, acerca de su nuevo libro que viene precedido por 2 novelas biográficas de Bernardo Higgins, 2 novelas a las que le fue muy bien en crítica y en lectores. Así que, si quieren un buen regalo para Navidad, para todos los fanáticos de la historia, acá hay una buena opción. Se llama La derrota de Rancagua, la lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins, que desencadenó una tragedia. Nos vamos con una pausa y luego continuamos con más Hora del Museo.
Y ya estamos de vuelta en la hora del museo, el programa del Museo Histórico Nacional, tu programa de entrevistas favorito, el mío también, que yo lo conduzco, obviamente. Y les cuento que la hora del museo suena fuerte en Radio Usach, obviamente, 94.5, también en Santiago TV, que es la señal 50.1, en YouTube. Les dije en el bloque anterior que podían ver también la hora del museo en YouTube, pero todas las entrevistas van quedando almacenadas en nuestro canal de Spotify. Les digo esto también porque hay gente que a veces me pregunta si hay que pagar por Spotify para escuchar la hora del museo. No hay que pagar por el Spotify para escuchar la hora del museo, solo tienen que meterse en la aplicación, buscar la hora del museo y ahí van a poder acceder a todo el archivo de entrevistas de este gran programa. Dicho esto, les cuento que el día de hoy estoy conversando con Enrique Indagoy Colea. Él es arquitecto y escritor. Ya ha venido para conversar acerca de su tercer libro. Lo tengo acá, lo voy a recomendar. Se llama La derrota de Rancagua, la lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins, que desencadenó una tragedia. Se nos viene Navidad, hay que buscar buenos libros para regalar y acá hay una opción para todos los que les gusta la historia. Enrique, en el bloque anterior tuve que cortarte, pero habíamos quedado en una pregunta que es muy importante, ¿no? ¿Cuál era la situación de nuestro país una vez que cae la corona española a manos de Napoleón y que instala a su hermano ahí? ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, ahí hay un tema. Voy a partir diciendo que el hermano mayor de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte, Claro. Napoleón lo coloca de rey de España una vez que las tropas francesas invaden el territorio español, lo ocupan, salvo la región de Andalucía y el sur hacia Cádiz. Y en el colegio, y volvemos un poco a lo que en el colegio nos decían, Claro. hablan de Pepe Botella. Claro, el Pepe Botella, yo lo conocí así. Pepe Botella era José Bonaparte o José I de España y era abstemio. Resulta Era una fake news que Pepe Botella era bueno para una caerse fake al libro. news porque los españoles en su guerra de independencia contra Francia en ese periodo buscaron todo tipo de formas de poder minusvalorar Claro. la figura de este usurpador francés que había venido a sentarse en el trono de España. Y le dijeron que era cojo, era alcohólico, no sé qué más, que era ignorante, que estaba ahí solo por su hermano, Claro. que no tenía mérito ninguno, en circunstancias que durante el breve gobierno de José Bonaparte es un momento en que por primera vez en España se habla de libertad, se habla de ser libre y se habla términos que estaban absolutamente prohibidos durante la monarquía. Sí. José Bonaparte fue un hombre muy cercano a la cultura de las artes. José Bonaparte puso a Francisco de Goya de director del Museo del Prado. Fue un hombre, buen dato ese. Sí, Buen dato. Fue un hombre tremendamente progresista en ese momento, y tanto Napoleón como su hermano eran muy antimonárquicos y por lo tanto consideraban que España, aparte que era un país extremadamente atrasado dentro de Europa, con una iglesia absolutamente atrasada, comparado con otras iglesias europeas donde los sacerdotes tenían gran preocupación por la cultura, por la investigación, por la literatura, por la ciencia. En España no. Era una iglesia tremendamente retrógrada, tremendamente conservadora. Y bueno, la influencia que tuvo la invasión de Francia a España en ese periodo es que, bueno, sacan a Napoleón con una artimaña, se lleva cautivos a Carlos IV y a Fernando VII, a su hijo, y se los lleva cautivos a Bayona, les da unos castillos en Francia para que vivan ahí, les paga una cierta cantidad de dinero, bastante, para que sigan viviendo con su corte fuera de España, y mientras tanto que gobierne José I, su hermano José Bonaparte. Ese periodo es precisamente coincidente con el periodo en que la independencia no solo de Chile, sino también de lo que era el Virreinato de la Plata y también en el norte de América del Sur, permitió que la corona española descuidara sus posesiones en América
Claro. Y eso hizo que al no haber rey, que supuestamente es el que gobernaba desde España y instruía todo, al no haber rey se deslegitimaba quién los gobernaba. Había un vacío de poder. Un vacío de poder, exactamente, y como los que se suponía que representaban al rey de España cautivo eran las juntas que se formaron, la Junta de Sevilla, después la de Regencia, los pueblos dijeron, de América del Sur dijeron, los pueblos, las familias principales, claro, digamos, que ellos se autodenominaban pueblos. Las familias principales decían que ellos eran el pueblo, porque el resto no contaban, eran para ellos... Eran peones, trabajadores. Claro, analfabetos, no pagaban impuestos, qué sé yo. Claro. Entonces, ese pueblo aristocrático o más rico dentro, era el que dio la oportunidad política de ellos hacerse del poder político. Ya tenían poder económico, eran ricos, eran hacendados, etcétera, algunos. O sea, eso es importante. Recordemos que había una parte de la élite de Chile o de la Capitanía General que iba a educarse a Europa. O sea, José Miguel Carrera, Bernardo Higgins. Yo que sepa, el único que estudió en Europa, en Inglaterra, en Richmond, es O'Higgins. Carrera fue a España. Fue a la guerra ya. Sí, pero el padre lo manda para que se meta en labores de comercio. José Miguel Carrera era un hijo díscolo, complicado, era un cacho para la familia. Porque era una persona que en la universidad, primero estudió solo en el Colegio Carolino Santiago, claro, no en la Universidad de San Felipe. O sea, sus estudios fueron muy básicos. Ya. Y tuvo muchos conflictos de distinto tipo acá en Chile. Incluso hay 2 o 3 juicios que se le hicieron a José Miguel cuando tenía 18 años, 17, 18 años. Hubo una vez que aporreó unos indios, acusándolos que les habían robado ganado la hacienda del padre, etc. Entonces era una persona complicada. Era complicada, orgulloso, tenía un temperamento fuerte. Y además era tremendamente simpático, etcétera, pero un hombre que disfrutaba de su adolescencia, de su juventud, y se sentía parte de una familia poderosísima como era la familia de los Carreras. Entonces lo mandan a España para dedicarse a labores comerciales e incluso a que cobrara platas que le adeudaban al padre en España. Pero él no le hizo caso, también lo habían mandado antes a Lima, pero no a estudiar, sino a lo mismo. Entonces no le hizo caso y vio ahí, se juntó con otros hispanoamericanos que habían en ese momento en España. Uno de ellos, Carlos Alvear, que fue una figura importante dentro de la historia de la independencia argentina. Y ellos solicitan ingresar al ejército español. Les costó un poco porque, como estaban interrumpido el tráfico marítimo en ese momento por la guerra con Francia y entre medio Inglaterra, no le reconocían a José Miguel Carrera que tuviera limpieza de sangre. Limpieza de sangre significaba que efectivamente fuera hidalgo o noble, o sea, que no tuviera mezcla con sangre indígena. Y eso sí podían acceder al ejército en calidad oficial. Claro. La tropa da lo mismo. Pero él, como el padre le había comprado, porque los grados se compraban en esa época, no es que hicieran una carrera militar. No es que entrar a la escuela de oficiales, hacer... No. Por ejemplo, Carrera, el padre, cuando tenía Carrera, José Miguel, 4 años, y su hermano 6, les compró un grado en el Regimiento del Príncipe en Santiago de Chile, y después que subieron al alférez, les compró el grado alférez. Entonces, cuando José Miguel Carrera va para allá, dice, mire, yo fui... Me compraron mi grado. No, yo tengo, o sea... Yo tengo mi grado, militar. Tengo mi grado y además, por lo tanto, puedo entrar al ejército español. Y entra al ejército español. Y del resto, te diría que el otro que estuvo en Europa, en España, pero tampoco educando, sino que haciendo gestiones, fue uno de los más importantes ideólogos de la independencia de Chile, que de Roja. ¿De Rosa? Sí, Roja. Yo, que es un personaje bien desconocido, pero tremendamente importante, y que él, cuando va a España,
compra libros prohibidos por la Inquisición Y los trae a Chile. Sí llega a Chile las ideas de Rousseau, de Montesquieu, Claro. de los pensadores franceses, de Locke, y entonces él como que se da cuenta que hay otra realidad, además se desengaña de lo que es la monarquía española, su burocracia. Ese es un punto importante, cómo digamos, el desarrollo tecnológico en las otras potencias europeas van dejando atrasada a España, ¿no? Absolutamente. Inglaterra se convierte Claro. en la primera potencia industrial del planeta. Industrial y Francia. Francia como- también, Alemania, que era una zona... bueno, ya se había iniciado ahí la reforma, ¿no? Claro. Protestante. Oye, tenemos que hacerla... Se nos va el tiempo así, como se me escapa como el agua entre los dedos, pero nos quedan 10 minutitos para seguir conversando acerca de La derrota de Rancagua, el libro que nos convoca el día de hoy. Lo firma mi invitado, el arquitecto y escritor Enrique Inda Goicolea. Insisto, acá tienen un muy buen regalo para todos los que les gusta la historia, en específico el periodo de la independencia, la vida de nuestros próceres. Es muy interesante. Yo por ahí hice la comparación con Game of Thrones. Los que han visto Game of Thrones y lean este libro, de verdad que van a encontrar ahí algunas semejanzas, ¿no? Estas como tradiciones, estas luchas entre familias. Hay de eso en la historia de nuestro país. Tenemos que irnos, eso sí, a nuestra tercera pausa musical y luego volveremos con más Hora del Museo. Ya estamos de vuelta, último bloque de La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, tu programa de entrevistas favorito. Lo dije al revés, pero no importa, porque se entiende igual. Les cuento que el día de hoy estamos conversando acerca de este libro, La derrota de Rancagua, la lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins, que desencadenó una tragedia. Este libro lo firma mi invitado del día de hoy, el arquitecto y escritor Enrique Inda Goicolea. Enrique, si esto fuera una serie de televisión, la primera temporada claramente tendría a José Miguel, partiría con José Miguel Carrera de pronto ya como jefe del ejército chileno, y a Bernardo O'Higgins un poco como el número 2, recibiendo órdenes de Carrera. Eso es algo que quizás poco manejan, ¿no? Y en tu libro se cuenta muy bien. Sí. Esta relación de subordinación de O'Higgins frente a Carrera en este periodo, ¿no? Quisiera que nos cuentes un poco acerca de eso, porque Carrera se va al sur a hacer distintas batallas, ordena a todo el mundo. ¿Cómo es que Carrera llega a ocupar este sitial, no? Bueno, fundamental, hay una diferencia fundamental entre ambos, más allá de todas las que se generan a posteriori, de que Carrera era efectivamente un militar. Que había tenido participación en una guerra. Digamos. Había participado en España, en la guerra de España, de independencia de España contra Francia, contra el ejército napoleónico. O'Higgins era agricultor. No tuvo ninguna preparación militar, formación militar, y se incorpora como miliciano al ejército para combatir el ejército que desde el Perú mandaba el virrey del Perú para combatir los brotes independentistas que habían en Chile. Claro. Eso es lo primero. O'Higgins fue un hombre amante fundamentalmente de la agricultura, de la tierra, era su pasión, la agricultura. De hecho, como dato anecdótico, la primera biografía después de muerto O'Higgins, que la escribe Casimiro Albano, que conoció a O'Higgins y fue muy cercano a O'Higgins desde chico, la encomendó la Sociedad Nacional de Agricultura a hacer esa biografía, porque O'Higgins tenía una trayectoria de gran agricultor, tanto en Chile, después en el exilio en Perú, también. En la hacienda de Montalbán en Perú. Entonces, eso ya los diferencia absolutamente. O'Higgins llega a prestar sus servicios con peones de su hacienda, las canteras en el sur, y se pone bajo las órdenes de José Miguel Carrera, que era entonces la Junta de Gobierno, lo había designado como el general en jefe del ejército ¿Quién patriota. componía esta Junta de Gobierno? Mira, fueron cambiando mucho. Estuvo José Miguel Infante, estuvo Eizaguirre, estuvieron varios que componían, pero el que mandaba era José Miguel Carrera. O sea, el triunvirato, la junta eran tres generalmente, y esos tres, uno era siempre José Miguel Carrera, y que cuando él
viaja al sur con el ejército, deja a otra persona en su reemplazo en esa junta de gobierno, y esa junta, como te digo, era la que hacía toda la parte más política, más administrativa, claro, esas cosas, pero las decisiones eran de Carrera. Por eso se habla, y es muy justo decir, que los dos gobiernos de Carrera son dos dictaduras, al igual que la de O'Higgins, que también es una dictadura. Asume, claro. Eso Entonces, O'Higgins era un agricultor que llega con sus hacendados a sumarse al ejército, entonces se llamaba Restaurador, que era el ejército patriota, y el general en jefe era José Miguel Carrera. Por lo tanto, se pone a su disposición. Una vez que empieza la campaña con la primera expedición, primero vino Pareja, después Gainza, claro, etcétera, hubo ya los primeros conflictos, y en medio de esos conflictos Carrera demostró poca habilidad como general en jefe. Había críticas a la labor de Carrera como militar, digamos. Sí, muchas críticas. Lo que pasa es que, mirándolo, cómo fueron los combates, no era un buen estratega, que eran escaramuzas, esta es una impresión particular mía, él copiaba a los generales europeos. Ya. Los generales nunca entraban en combate. Los generales miraban las batallas de lejos, daban las instrucciones, y sus oficiales con la tropa eran los que combatían. Eran los que implementaban la orden. Y ellos siempre estaban en un punto más retirado. Ya. Por eso Carrera muy rara vez participó en un combate de un menor ni mayor, porque tenía ese concepto. Él era el general en jefe y no se podía ir a arriesgar junto con la tropa. Claro. Cosas que hizo sí Napoleón en algún momento y que le valió el que la tropa le tuviera una tremenda admiración. Entonces, se pone O'Higgins bajo las órdenes de Carrera, y llega un minuto en que la Junta de Gobierno considera que la gestión de José Miguel Carrera en el sur es mala, y le piden reemplazarlo. Además que en realidad había mucha rabia porque era una familia que tenía todo el ejército. Porque quiero introducir otro dato ahí que aparece en tu libro que yo no conocía, que tiene que ver con esta figura estadounidense, el cónsul estadounidense que andaba para todos lados con Carrera, ¿no? Sí, sí. ¿Y de dónde aparece este tipo? Porque entiendo que genera mucho resquemor, ¿no? Tener a un gringo metido al lado de Carrera. También había objeciones por eso, no era una figura incómoda. El que fuera gringo estuviera metido no era tanto como que decían que influía mucho en Carrera. Ya, eso era lo que molestaba. Que era muy influyente. El hecho, claro, al contrario, se consideraba muy bonito que hubiera un representante de Estados Unidos que de alguna manera tenía un rol semidiplomático. Claro, pero ya una cosa es eso, pero otra cosa es que el tipo se haya ido al sur a seguir aconsejando a Carrera durante todas estas batallas, era como extraño. Sí. Este personaje es un personaje bien curioso, de apellido Poinsett. Y bueno, todo eso hizo que al final la campaña de Carrera en el sur, la primera campaña prácticamente, fue un desastre. Hubo un sitio de Chillán que duró un mes y no pudieron votar a los realistas que estaban acuartelados en Chillán. Después toman Concepción. En Concepción hay muchos problemas con la misma gente de la ciudad de Concepción. Y la Junta decide que tome el mando O'Higgins, porque O'Higgins, no siendo militar y siendo miliciano, había demostrado en varios combates ser muy valiente. No digamos que una persona incluso medio irreflexivo, o sea, era un poco suicida la forma que tenía de actuar en las batallas. Y eso le granjeó apoyo en los soldados, porque le creían, porque él se arriesga igual que nosotros en el campo de batalla. Y la Junta saca Carrera del mando y pone O'Higgins. Después de eso... ¿Cómo se lo toma eso, Carrera? Hay una carta en que lo toma muy bien. ¿Cierto? Y a mí me llamó la atención en que eso. Incluso lo recomienda. Dice, han elegido muy bien a O'Higgins como general en jefe. Pero después de eso, a Carrera lo toman detenido, lo toman prisionero los realistas con su hermano Luis. Y O'Higgins está al mando, pero tampoco O'Higgins desarrolla en ese momento una campaña muy exitosa, al extremo que prefieren dejar el sur ya,
O'Higgins dice, mira, no, el sur no hay caso. O sea, ahí los realistas nos ganan por todos lados, los oficiales chilenos que peleaban por la monarquía y por el rey eran tipos conocedores de su zona, tenían mucha gente adepta, se conocían el territorio de memoria, tenían recursos, etc. Estaba muy difícil. Estaba muy difícil para los patriotas. Entonces él se repliega a Talca con el objeto de defender Talca y dejar ya del río Maule hacia el sur que manejen el territorio de los realistas. Y en ese intertanto los realistas dejan libre a Carrera, que lo tenían prisionero, da el segundo golpe de Estado y ahí O'Higgins dice no, se tomó el poder en base a un golpe de Estado, derrotó a la Junta de Gobierno de la cual dependo yo como general en jefe, claro. Y le pide a Carrera, y ahí viene y ahí ya se desata la animadversidad entre ambos. Entre O'Higgins y Carrera. ¿Y cómo llegamos a Rancagua? ¿Por qué Rancagua es tan importante en esta historia? Bueno, Rancagua es muy importante porque es como la gota que rebalsa el vaso de un periodo caótico, de un periodo de mucha irreflexión y un periodo en que lo más rescatable podría decirse que es ese periodo, es el germen de la futura independencia de Chile. Desde la creación de la Junta de Gobierno, siguiendo por el primer Congreso de 1811, en el que O'Higgins es diputado. A partir de ahí, todos los historiadores coinciden en que en 1808, por ahí, empieza a gestarse la idea independentista. Siempre sumisos al rey Fernando VII. Ya, eso se mantiene como se mantiene esa letra chica, digamos. Pero que sea gobernado el reino por criollos, por las familias interesadas en tomar el poder político. Claro. Entonces ahí es como que es el germen de la independencia, pero este germen de los independentistas, que no eran tan independentistas, digamos, de estas nuevas familias que toman el poder, eran minoritarios con respecto a quienes tradicionalmente era la mayoría del pueblo chileno, que era muy supersticioso, tremendamente católico. Entonces veían a estos, porque además los mismos sacerdotes se preocupaban en sus prédicas de decir que quienes atentaban contra el rey atentaban contra Dios. Claro. Enrique, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Obviamente no podemos cubrir un libro entero en 1 hora, en 40 minutos. Así que todos y todas invitados, si quieren conocer más sobre esta historia, ver cómo termina. Bueno, acá hay un buen libro, se llama La derrota de Rancagua, la lucha por el poder entre Carrera y O'Higgins, que desencadenó una tragedia. Se lo recomiendo, de verdad, está bueno, de Enrique Inda Goicolea. Enrique, si te quieres despedir, este es el momento. Bueno, no, solamente agradecerte por tu programa, que permite un buen rato poder hablar a quienes intentamos escribir algo que pueda ser de interés y sobre todo que sean un aporte para los lectores de nuestro país, permitirnos hablar sobre el trabajo que hacemos. Hablar sin presiones, además, sin apuro. Sin apuro. Te dejo un gran abrazo también para todos y todas los que escucharon esta entrevista. Yo soy Luis Cruz, el conductor de este increíble programa La Hora del Museo. Un abrazo, un beso y chao. Aquí finaliza La Hora del Museo. Un encuentro cotidiano con nuestra historia. Un programa del Museo Histórico Nacional y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia.